días, estamos en una nueva entrega de Un Cafecito con el PLDista, señores, episodio número 20. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales, señores, comenten ahí abajo, denle like, a seguir la cuenta para que podamos seguir creciendo y trayéndole contenido de calidad para todos ustedes. Señores, hoy nos acompaña un miembro del Comité Central, ha sido ministro, director general, con una vasta experiencia en trabajo político, no solo de juventud, porque ya es un veterano, que está con nosotros, Jorge Minaya. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Gracias a todo el mundo del PLDista y a toda su audiencia. ¿Qué tal, Jorge? Vemos que el PLD ya ha iniciado su campaña electoral, está tirado a la calle, ya ha nombrado prácticamente todas las comisiones de campaña, pero hay una preocupación. Todavía en las bases no se siente quién es que va a canalizar toda esa energía, toda esa euforia de los primeros votantes, Jorge. ¿Qué está pasando en el PLD que todavía no se siente eso? Pues bueno, mira, lo primero es que hay que segmentar esa población y trabajar directamente con campañas específicas para una población de gente que tiene la esperanza de un primer voto, con un discurso específico para ese grupo de votantes. Lo otro es segmentar a la población, o sea, que los compañeros que están trabajando en la provincia, en los municipios y los distritos tengan a mano las herramientas, un padrón tanto de jóvenes como de primeros votantes. No he visto que eso se ha trabajado. Y por otro lado, definir bien responsabilidades en diferentes francos de público. A veces cuando tú cierras cualquier tipo de expectativa, o no hay un discurso que pueda trabajarse a nivel de dirigentes, o sea, que los dirigentes salgan a hablar de lo que Abel va a hacer, de las propuestas que tiene el candidato, eso fortalecería también el trabajo en la base. Entiendo que hay un tema de que muchos de los compañeros que dirigen la parte de juventud se quejan de los recursos, pero la juventud nunca ha tenido ni ha necesitado gran cantidad de recursos para trabajar, porque esto es más un trabajo de empatía, un trabajo de comunicación, y hay que ponerle mucho pie. Hay tres cosas que se necesitan para hacer una campaña electoral, que es tiempo, trabajo y recursos, obviamente. Pero si tú careces de una, tienes que subirle un poquito más a las otras. O sea, tienes que aplicar más tiempo y aplicar más trabajo, porque tú tienes menos recursos. Y eso era prácticamente lo que nosotros hacíamos cuando nosotros trabajábamos con los recursos contados. Quiere decir que hasta una recolecta o una rifa o cualquier actividad que hacíamos, porque además tú le aportas más al candidato cuando tú eres autosostenible, quiere decir cuando tú tienes la capacidad de agenciarte tus propios recursos. Pero cuando tú necesitas recursos para trabajar, que el candidato te dé recursos para trabajar, que el equipo de campaña te dé recursos para trabajar, en cierta forma tú eres una carga para ese candidato, porque tú le estás quitando recursos a campaña. Qué gran oportunidad tenemos hoy de compartir contigo, Jorge. Me gustaría, dentro de lo que cabe, que aparte de las experiencias, que nosotros sabemos que tú la tienes sobrada, tanto en campaña como también en el tren gubernamental, porque tuviste básicamente posiciones muy importantes desde que iniciamos básicamente nosotros en política, a verte. Ver qué disponibilidad tendrías para hoy por hoy formar, vamos a decir, como una parte de la mentoría que nosotros estamos viendo que necesita la juventud, principalmente la juventud ahora mismo que está en frente del partido y en la parte de la campaña. Vemos la disposición que tú tienes en base a esa experiencia. ¿Qué tú entiendes y en qué tú entiendes que puedes aportar y a qué tú, vamos a decir, aspiras para poder aportar desde la experiencia que ya tú tuviste? Mira, nosotros, o en mi caso, yo solo he sido convocado una vez después de que, incluso creo que tampoco Carlití me consultó y Michael tampoco. Sino Michael me invitó a dar una conferencia que fue a regidores y fuimos una vez. O sea que yo he sido convocado por las últimas 2 secretarías
que ha tenido el partido una sola vez. ¿Cómo va a ser? Pero yo recuerdo que cuando nosotros, incluso yo no fui secretario, yo lo que fui fue financiero de la juventud en la Dirección Nacional de Finanzas con el compañero Franklin, esa fue mi posición. Nosotros nos encargábamos de buscar recursos para el trabajo de juventud, y también nuestro proyecto juvenil que empezó en el 2006 con Danilo fue autosostenible. O sea, nunca yo recibí fondos de la campaña de Danilo durante todo ese tiempo. Quiere decir que la experiencia de cómo recaudar fondos para el tema juventud y de cómo hacer un proyecto de juventud autosostenible es la que yo he vivido siempre, porque no he recibido fondos nunca. No, el tema de los recursos no es una excusa no, para nada, porque nosotros nunca hemos recibido fondos de ningún proyecto político para hacer un trabajo de campaña electoral juvenil en nuestra época. O sea, que te quiero decir que todo el grupo que tuvimos en esa generación, estamos hablando de Peláez, Elianov, nosotros trabajamos sin recursos. Eli Fernández, los ex compañeros que tuvieron en otras generaciones, nosotros trabajamos sin recursos. Y siempre usamos el consultar, el siempre respetar y siempre acudir a los compañeros con más experiencia. Nosotros siempre consultábamos al compañero Carlos Amarante Baré, por ejemplo, que era prácticamente el padre de la juventud del partido. Nosotros como grupo juvenil, todas las orientaciones que necesitábamos, donde el compañero Reinaldo Paredes, Dios lo tenga en gloria, donde el compañero Carlos, que eran los compañeros más jóvenes del comité político, eran los jóvenes del comité político en ese tiempo, y por ende había una brecha generacional más cercana. El compañero Domingo Contreras y los ex compañeros que tuvieron en el tema juvenil también eran compañeros que uno constantemente vivía consultándolos, reuniéndose con ellos, hablándoles de las situaciones, tomando la experiencia de cómo ellos resolvían los casos en X provincia, qué compañeros podemos visitar ahí, mira, estamos flujo allí, porque hay una experiencia acumulada. Hoy tú entiendes que hay una desconexión entonces de esas dos generaciones que están más cercanas. Claro, porque por ejemplo, si tú eres nuevo o tú eres una persona que no ha trabajado en el escenario nacional y te toca una responsabilidad nueva, la mejor forma de tú ahorrar tiempo, de tú no tener que trasladarte a la diáspora, por ejemplo, de ir a un municipio o al exterior, a New York o a Europa o a cualquier provincia del país, es asesorándote con los compañeros que ya trabajaron el territorio, para que te digan cómo es, cómo se trabaja, cómo recorrerlo con menos tiempo, cómo armar la ruta, a quién visitar, cómo hacer las cosas. Yo aprendí muchas cosas de Domingo, aprendí muchas cosas de, por ejemplo, cuando iba a una provincia, llamar todos los dirigentes en el camino. Yo iba a una provincia y yo en el camino tenía un listado y yo iba llamando todos los dirigentes para que sepan que yo como figura juvenil del proyecto iba a estar en esta actividad, aunque yo estuviera con Ariel. Y Ariel no se lleva bien contigo, pero si yo voy y te convoco y hablo contigo y tú dices, bueno, yo no puedo porque tengo aquí actividad, pero tú te sientes bien porque me tomó en cuenta. Yo no me siento excluido. Tú tocaste algo hay un tema de diplomacia. Y hay, claro. No, pero aparte de la diplomacia, hay algo que tú tocaste, que es lamentable el caso, es la principal dificultad que tiene el joven cuando incursiona en política. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana no es la excepción, que es el tema, es difícil la palabra mencionarlo, pero es la realidad de los egos. Hay una pequeña línea que es muy, muy delgada. Y en ese tiempo, esa cantidad de figuras importantes que nosotros estamos viendo, que maduraron, dentro de ellos está esa generación tuya. A mí me gustaría que tú tal vez dieras un consejo a esta nueva generación de cómo manejar esa situación. Porque yo he visto esa generación que ha hecho un gran trabajo. Antes de dar ese consejo, yo te voy a poner un ejemplo de nosotros cuando llegamos al Ministerio de la Juventud. Las posiciones en las provincias, nosotros tomábamos en cuenta todo el liderazgo de la provincia. En Santiago habían 3 posiciones importantes: la dirección provincial, la dirección municipal y la dirección regional. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Bueno, ya convocamos los 3 líderes más importantes de la provincia, que en ese momento eran Monchi, Valentín y Abel. Y de hecho, ustedes saben que el más cercano o los más cercanos eran
Monchi y Monchi y Valentín, Valentín. al compañero en ese El compañero momento. Daniel. Sin embargo, mira quién es el candidato hoy del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, si yo hubiera sido una persona sectaria y no lo hacemos incluyendo, hoy el que uno pensaba que estaba más cerca de nosotros, el que está más lejos, ahora un enemigo de nosotros. No, porque es que la política es así. Vueltas de la política. Entonces, tú tienes que tener esa conciencia a la Ahorita hora. estás riendo. No, porque la verdad, el que uno pensaba que ese es el de nosotros, el más amigo. lejos, Sí, el más yo cercano, tengo, el más cercano al sí, más yo tengo lejano. la virtud de haber trabajado con todos, haber trabajado con Abel, haber trabajado con Moncha, haber trabajado con el ex compañero. Pero hay gente que se venden como que son de uno y como que son... Así mismo. Circunstancialmente y son. no son de nadie. Mira, siempre hay una inquietud en el trabajo de juventud, que es el tema que hemos adoptado el día de hoy, de que los jóvenes siempre tenemos muchas ideas, queremos hacer trabajos revolucionarios, pero tenemos miedo de presentar ese trabajo a los líderes. Tú que has tenido una experiencia innovando, incluso hasta rompiendo con paradigmas de trabajo, ¿tú tienes alguna experiencia que contarnos de algún plan que tuvieron alguna vez, una idea y que se lo llevaron a las autoridades? ¿Y qué pasó? No, muchísimo. Mira, te voy a decir, por ejemplo, en el tema de la recaudación de fondos. Nosotros hacíamos rifa para recaudar fondos y mantener por lo menos algo básico de combustible, de alimentación, lo básico para uno poder recorrer el país. Hoteles. Porque uno anda discursiando y hay que tener presencia nacional. Cuando el candidato, por ejemplo, iba a una actividad, nosotros íbamos antes que el candidato, llevamos propaganda de juventud. Yo recuerdo que en una provincia del sur, cuando el presidente llegó, encontró en la primera línea todos los jóvenes vestidos de amarillo, porque el color de nosotros era el amarillo. Y él decidió que todos se subieran a la tarima para que los rodearan y él verse con esos jóvenes también uniformes, eran de nuestro movimiento. Y cuando nosotros vimos que eso pasó, creamos esa cultura de que en cada actividad que tuviera el compañero rodeado de los jóvenes vestidos de amarillo, se veía bellísimo eso. Y eso se hizo con nada, porque nosotros ni siquiera en las primeras actividades no teníamos poloché y lo que le decíamos era ponte un poloché amarillo, el que tú tengas. Una prenda amarilla. Y los compañeros iban con poloché de ellos, que eran amarillos. Pero no teníamos cómo comprar poloché. Y luego fueron apareciendo los recursos. Por otro lado, nosotros teníamos un grupo que se llamaba el Grupo Los 50, que era 1000 compañeros que daban 50 pesos todos los meses. 1000 compañeros nos daban, ¿cuántos son 50 por 1000? Con eso nosotros echábamos combustible y salíamos. Oye, wow. 50 pesitos. Yo recuerdo que Gonzalo era el financiero y yo le reportaba a Gonzalo esos bonos todos los meses. Cuando yo llegaba, Gonzalo decía, llegó Minaya con sus 50 pesos. ¿Tú sabes por qué yo lo reportaba? Lo reportábamos porque como nosotros recaudábamos, teníamos que darle cuentas al jefe, al financiero, de lo que se recaudaba. Y aunque fuera un peso o fuera más, nosotros todo lo que recaudábamos iba y poníamos en qué se gastó, cuántos fueron, y nosotros teníamos los bonitos 50 pesos. Yo recuerdo que Gonzalo se reía cuando yo llegaba con la carpeta. Llegó el hombre, digo Minaya con sus 50 pesos. Una idea de oro aquí. Sí, no, espérate. Independientemente de eso. Pero hay 100 pesos para la juventud. Pero atención Carolina, atención Michael. Miren esa idea. Yo que estoy manejando. Escuchen lo que dijo Jorge, señores. ¿Qué son 100 pesos para un miembro del Comité Central? Hay 100,000 pesos mensual para trabajar juventud. Señores, claro. Cuando se quiere se puede. No, pero además los legisladores, por ejemplo, a nosotros, Arín nos aportaba recursos. Casi todos los legisladores nos aportaban recursos, hay que decirlo. Arín, que era senador, Pablo Remigio Santana, que era senador, Pimpín, que era senador, que era diputado, Manuel, la compañera Yomar, casi todos los compañeros que eran legisladores. Recuerdo que doña Cristina no aportaba, Juancito no aportaba, los alcaldes no aportaban. O sea, si tú vas donde un alcalde para que te financie
un grupo de gorra, esos son 15 o 20 mil pesos, qué sé yo. El alcalde te lo va a dar, de su salario te lo va a dar. Quizás no te Hay lo que, da hay que Julio- gestionar, hay no que te lo gestionar da- mejor. No te lo da Julio Cuello, pero ellos pueden. Ahí depende. Sí, no. Mira, nosotros en el Carnaval Vegano hicimos una actividad. Cuando en el carnaval no se podía o no se puede hacer propaganda política. Está prohibido. Pero nosotros queríamos estar en todos los escenarios y dijimos, vamos a estar en el Carnaval Vegano. Lo que hicimos fue, hablamos con los legisladores amigos de nosotros, le pusimos una cuota, hicimos boletas para cobrar entradas Hicieron como la para una prueba, fiesta. la fiesta. No, lo que hicimos fue alquilamos una casa que había en la misma calle del carnaval. Entonces nosotros tenemos nuestra casa alquilada, hicimos la fiesta dentro de la casa. Entonces los compañeros que querían ir al carnaval salían, pasaban, pero lo hicimos contra el grupo, contra orquesta. Y la boleta la vendíamos y con eso recaudamos fondos. Se fue con Don Miguel o... No hicimos que en ese tiempo fue el Lápiz Consciente, que en ese momento No recuerdo. fue Lápiz Consciente, fue Black Point y Villano Sam. Y en ese momento conocí a Lápiz, eso fue antes del 2012, en la campaña previa. Y desarrollé una amistad con Lápiz Consciente, que aún la conservo, que es un gran amigo. De esa actividad. Producto de esa actividad. Ahí lo conocí y me di cuenta que era un joven inteligentísimo y desarrollamos una amistad que aún la mantenemos. El bien. tiempo está a la razón, que es muy inteligente. Pero vamos a cambiar de tema, porque hay muchos que son hoy pro Rochi RD. Vamos a esto. Jorge, una preguntita. Con toda la experiencia que tú has presentado en el poco tiempo que tenemos dialogando, al igual que tú, yo sé que hay también más compañeros que son de tu generación. ¿Tú entiendes que la dirección de campaña es pertinente de que ellos seleccionen un par de perfiles así como tú para que puedan estar detrás, asesorando, vamos a decir, y dándole seguimiento y también ideas a la dirección actual, a lo que están llevando hoy la juventud del partido? A mí no hay que nombrarme nada porque yo siempre estoy dispuesto. O sea, cuando me junté con Carolina hace poco en una actividad, me encontré con ella y se lo dije, mira, yo estoy a tus órdenes. Siempre se lo digo cuando los veo. En cualquier momento que me llamen. O sea, es que no existe la necesidad de darte una posición si no hay la disposición de usarte. Y si tú estás gratis y tú no quieres posición y me pueden llamar en cualquier momento. Sin cargo, con cargo, tú estás ahí. No, pero es que el cargo... Ok, Sí. ¿qué ganamos con que se haga una comisión y las personas que están encargadas del tema no te usan o no te consulten? O sea, ¿de qué sirve eso? Porque te designan a una gente que no tenga eso. Porque al final, ¿quién tiene eso de puesto y cosas? Ya eso uno lo que quiere es trabajar y que Abel gane. Actualmente la juventud necesita asesoría. Ay. No tienen esa experiencia. Ay, Bueno. hay que decirlo atrás del micrófono Bueno, eso. sí. Yo creo que cada quien va a vivir su experiencia a su modo, que los tiempos cambian. Quizás nosotros pasamos por un proceso de muchos años de gobierno y hubo una diferente relación con la forma de hacer política. No es como nosotros en los tiempos del 2004. Bueno, nosotros estábamos en oposición. Luego ganamos y el compañero presidente lo que duró fue 1 año y pico en el gobierno. Salió en enero del 2006. O sea, es 1 año y algo. Nosotros tuvimos en oposición de una vez. Y para muchos de nosotros tuvimos oposición. Claro, porque no. Lo que trabajábamos en el Congreso. Y Yulisa, ahí la conocí. Entonces, prácticamente nosotros seguimos estando en el gobierno en una oposición hasta el 2012. Nuestra forma de trabajar es diferente cuando tú entiendes que tú no sabes trabajar sin recursos. Mucha gente entró al partido nosotros estando en el gobierno. Entonces no saben trabajar sin recursos. Entonces, ¿cómo tú, en base a eso, cómo tú evalúas? Y ahí sí me gustaría que desarrollaras un poco más. ¿Cómo tú evalúas el trabajo de la actual secretaría? No la parte de la posición de la campaña, no, en cuanto a la juventud, no, de la actual secretaría. ¿Cómo tú lo evalúas en base a eso? Mira, sería injusto porque cualquier declaración que yo de aquí va a tener un peso en una persona que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Le tenemos. Yo creo que ustedes tienen que volarme esa pregunta y dejar que sean los compañeros los que evalúen.
porque yo puedo torcer la balanza o torcerla aún más. Entiendo. Si doy una opinión aquí, digo esto está bien o esto no está mal. O sea, lo correcto sería que si yo entiendo, yo como ex ministro y también parte de la JPLD por muchísimos años, estuve casi en todas las últimas, la única que no tuve fue en las últimas 2, pero de domingo para acá en todas, o local o nacional. Pero como parte de, no es ético cuando tú perteneces a una dirección que tú critiques otra. Lo correcto es yo decírselo a él si él me pregunta. Porque también hay los consejos, si no te lo piden, Son críticas. no, tú no tienes que darlo. Son críticas. Tú no tienes que darlo. Sí, tú el que entiendas que está bien, tú entiendes. Ahora, nosotros sí estamos prestos a apoyarlo, a orientarlo y a acompañarlo. Es lo que necesita. Pero no, cuando yo digo nosotros, yo no me refiero a mí, es que yo, por ejemplo, yo conozco bien todos los compañeros que trabajamos todo este tiempo. ¿Dónde tú puedes llamar al compañero Eli Fernández que tú no lo tengas? A una... Oh, está ahí el profesor. Y tú sabes... Ahí no hay fallo, como él Tú dice. sabes, pero Eli Fernández en la juventud era un bombón y Eli Fernández lo hacía todo. Organización, todo. Cuando yo no podía asistir a una actividad, yo le decía a Eli Fernández, trabajamos en la parte financiera o recolecta, recuerda a los muchachos que tienen que recolectar, que tienen que pagar El bono de los 50 la pesos. cuota. No, porque esto era en la campaña. Lo de la juventud, por ejemplo, si nosotros íbamos a hacer una actividad, que casi no todas las actividades de la Casa Nacional las montábamos a la juventud. Lo del arbolito, eso fue de nosotros. Lo del encendido del arbolito navideño, eso se hacía de la Secretaría de Juventud. O sea, todo por el partido, pero eso lo montábamos nosotros de pie a pa. Con todo, con bebida, con el bar, con todo lo que se iba a hacer ahí, el sonido, todo lo montábamos nosotros. Y esa cultura se quedó y ya la Casa Nacional hace su encendido de arbolito. Pero era la juventud que lo hacía, éramos nosotros. Pero nosotros montábamos todo y ahí nosotros no íbamos a donde Reinaldo a pedirle nada. Todo lo hacíamos nosotros. Entonces, lo que te quiero decir, y en las actividades oficiales es que ya la Secretaría General te mete la mano. Pero la Secretaría General no puede cargar el día a día de la juventud. No, de ninguna secretaría. De ninguno puede. Porque es que no hay forma. No hay manera. Yo escucho ahora muchos jóvenes que se quejan por exigiendo recursos. Claro. Entonces, No, pero mira. ya he explicado que eso es algo de... Es que si tú haces una lista de 20 compañeros, ahí está Iván Lorenzo, ahí está Karen, ahí estoy yo. Somos todos esos que hemos pasado por ese filtro de juventud, porque prácticamente la mayoría de los que tuvimos en esa generación ahora estamos al frente de muchas Sí, de las áreas, posiciones de importantes. muchas de las áreas del partido. Y nos dice, mira, nosotros necesitamos 100,000 pesos para una actividad X, o un número X, y lo dividimos entre ustedes. Eso aparece mismo, hizo facto. No es verdad que nosotros 5 o 10,000 pesos no lo podemos dar para un aporte para la juventud en una actividad. Y así tú tienes cuántos dirigentes. Ahora, si tú no lo buscas, tú no lo vas a tener. Tú no lo vas a tener. Es Tú tienes importante que se sepa la naturaleza de este programa, que es, uno, diferenciar trabajo juventud y trabajo primer votante. Y no es una crítica a los titulares ni a ninguna coordinación de campaña, sino también en sentido general, el comité político, en la estrategia integral de la campaña, porque es un tema muy importante que se tome en cuenta en toda campaña juventud, porque cuando veamos ahorita el reporte del padrón de la Junta, ustedes verán que más del 50% del padrón electoral está conformado por juventud. Y si ponemos juventud y mujer, son aproximadamente el 60%. Por eso, nuestra preocupación desde el PLDista es que el tema juventud sea uno de los pilares número 1 de la campaña y que quienes hoy ostentan posiciones que pueden dirigir, o los que ya dirigen, pues también se embalantonen y no pidan permiso, mejor pidan perdón. Claro, no. Y nosotros tenemos el mejor candidato. Y un candidato que tiene mucha aceptación en la juventud y en la mujer. Y creo que en esos dos francos de público hay que seguir trabajando. Y además que tenemos una gran experiencia. Hay un video por ahí que lo ponen en las redes sociales, en muchas actividades, de cómo está conformado el gabinete de nuestro presidente, el próximo presidente Abel Martínez, en el ayuntamiento. Entonces yo creo que eso no va a cambiar mucho en el Estado. Claro, claro. Bueno, señores,
tremenda la cantidad de informaciones que hemos recibido de parte de Jorge. Un llamado, señora, a la juventud de todo el partido. Nosotros obviamente nos incluimos. Que es el momento con figuras como la que nosotros tenemos ahora mismo al lado, las demás figuras que fueron jóvenes en algún momento y hoy por hoy es esa generación con la que tenemos más conexión, que tenemos que tomar ideas y que tenemos que seguir reinventándonos y ser resilientes, porque sobre todo los proyectos políticos tienen que ser sustentables. Nos gustaría, Jorge, en ese sentido, que des una recomendación y un mensaje final a la juventud del partido. No, y a la juventud de todo el país, porque nosotros tenemos un candidato que ha demostrado una vocación de servicio y ha demostrado un deseo de que los jóvenes progresen en la República Dominicana. Y como bien Ariel decía, en su gabinete de trabajo en el ayuntamiento, en la alcaldía de Santiago, tiene un altísimo porcentaje de jóvenes en posiciones de principalía. Y yo sé que cuando sea presidente, porque Abel será nuestro próximo presidente en el 2024, cuando Abel sea presidente, la mayoría de puestos van a ser ocupados por jóvenes y por mujeres, porque Abel confía en la juventud y confía en la mujer dominicana, y nosotros, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y ustedes, los que están transitando por esa etapa de la vida, tienen que sembrar sus esperanzas en un candidato con las características como Abel Martínez y trabajar duro para que este país pueda tener una persona con esas condiciones dirigiendo los destinos de la nación y que pueda rescatar de el hoyo, el atolladero que tiene este gobierno con el desequilibrio económico, el crecimiento bajo que en este enero, febrero y marzo, aunque lo están ocultando, ya lo tenemos como país. El desorden en salud, en educación. Y la única forma de rescatar y de devolver los 10 años que hemos perdido, menos de 3, es con un candidato como Abel Martínez como presidente. Así que vamos adelante, vamos a fajarnos, porque el pueblo es el que va a salir beneficiado con Abel. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo como candidato al partido. Bueno, señores, señoras, compañeros, compañeras que me siguen esta plataforma, hasta hoy y hasta ahora, el episodio 20 de Un Café con el PLDista. Recomendarles, como de costumbre, señores, ahí a la campanita. Si usted llegó hasta este momento, denle un like, denle a la campanita, suscríbanse y comenten ahí debajo todo lo que le ha parecido este conversatorio con el amigo y hermano Jorge Minaya. Y una recomendación final para todos ustedes: aguanta, que falta poco.